Del cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial, Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Estimados hermanos, el tema de hoy es: no des sueño a tus ojos, ve a la hormiga. La Biblia nos enseña que todo en la salvación es por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero esto puede llevar a confusión a muchos creyentes y hacerles vivir sin compromiso ni esfuerzo alguno con Dios y con su obra. Pero la Biblia también nos pone como ejemplo de lo que Dios espera de sus redimidos a la hormiga. Esta es un diminuto animal que el Señor ha dotado de fuerza, perseverancia y constancia, hasta el sacrificio, para realizar las labores cotidianas de su vida. Con ello, Dios nos quiere decir cuál es la actitud que espera de aquellos que hemos recibido la salvación hasta el día que se produzca nuestro encuentro con Él. Por tanto, esto debe desterrar de nuestras mentes una forma perezosa, errónea, de entender nuestra relación con Él y con sus cosas. El texto a estudio para hoy comienza hablando del sueño. Dice: no des sueño a tus ojos. Y termina diciendo: ve a la hormiga. Por tanto, en esta frase vamos a basar nuestro estudio. En primer lugar, vamos a hablar del sueño. El sueño físico, mental y emocional. El sueño físico, mental y emocional puede ser bueno y reparador. El buen sueño es consecuencia de una justa relación entre el trabajo y el descanso,
Dice Eclesiastés 5:3 y 12, de la mucha ocupación viene el sueño. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Se nos habla en este texto del trabajador, alguien que tiene que ocuparse en muchas labores y que como consecuencia de hacerlas termina la jornada cansado y necesita dormir. Y cuando se acuesta, lo hace, y lo hace de una forma profunda. En contraste, el rico, aquel que tiene mucho, pero hace poco, aquel que tiene muchos bienes y que tiene miedo a perderlos y no se ocupa prácticamente en nada, es una persona que tiene problemas para conciliar el sueño. Al rico no le deja dormir la abundancia, mientras que antes se ha dicho que el trabajador coma mucho, coma poco, pues tiene un dulce sueño. Por tanto, el sueño es consecuencia de una correcta relación entre el trabajo, el esfuerzo que uno hace y el descanso. El buen sueño es placentero y grato y lo da Dios a sus hijos fieles. Dice Proverbios 3:24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Y dice Jeremías 31:26, me desperté y mi sueño me fue agradable. Estos dos textos nos hablan de sueño grato, sueño agradable, porque fue un sueño sin temor, sin miedo, sin angustia. Por tanto, el buen sueño lo da Dios a sus hijos fieles. Y lo disfrutan estos porque viven por fe descansando en el Señor. Al descanso físico hay que añadirle otro tipo de descanso, el descanso espiritual, que es en el que viven los creyentes, los que de verdad son creyentes, descansan en el Señor. Esto es la fe, un descansar en el Señor. Dice el Salmo 4 y versículo 8, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este texto es muy interesante porque nos habla de alguien que se acuesta en paz. Cuando llega a la cama, aunque haya trabajado mucho, el trabajador, hemos leído antes, se acuesta en paz. Está en paz con Dios. Y mientras depende de él, de esa persona, está en paz con todos los hombres. Por tanto, aquel que vive confiado en Dios y se acuesta en paz, dice el texto, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y dice el Salmo 127 y versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este texto es muy interesante porque nos dice que el sueño tiene que ver con Dios. Dios da el sueño, el buen sueño, el sueño reparador, el sueño grato, el sueño placentero, viene de Dios. Aquellos que tienen fe, aquellos que viven en paz, aquellos que confían en Él. Pero el sueño físico, en contraste con lo que hemos visto hasta aquí, puede ser malo. Hemos visto que el sueño de los justos, el sueño de los creyentes, de los que confían en Dios, es bueno, pero el sueño físico puede ser malo, puede ser negativo. Puede ser malo o negativo por enfermedad o sus tratamientos, los tratamientos para la enfermedad, o por el pecado. El mal sueño impide dormir de forma adecuada, porque aquellas personas que tienen alguna situación de enfermedad o de pecado,
pueden padecer insomnio o pesadillas, una cosa o la otra, o incluso ambas. En Eclesiastés 8:16 se nos habla del insomnio. Hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Eclesiastés 8:16. Hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Se nos está hablando aquí de una persona que tiene insomnio, que además lo tiene de forma crónica. Y en Daniel 4:5 se nos dice, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Esto es un ejemplo de sueño que turba, de un sueño que atormenta, de una que llamamos una pesadilla. Por tanto, hay personas que, bien por enfermedad o bien por pecado, pueden tener problemas de sueño. No es lo mismo que sea por enfermedad que sea por pecado. El caso del pecado, pues evidentemente las razones no solo son distintas, sino también sus efectos, sus consecuencias y también la actitud que Dios puede tener hacia esas personas. El mal sueño, por causa del pecado, incluye el dormir, por ejemplo, de forma excesiva por la pereza. Hemos visto que una forma de mal sueño es no dormir o tener pesadillas. Pero hay personas que pueden dormir y dormir y dormir mucho, de forma excesiva. Y esto también es condenado por la palabra de Dios, por la Biblia. Dice Proverbios 6, 4 y 9 al 10, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Este texto nos está hablando de aquellos que tienen una actitud perezosa y como consecuencia de ello duermen excesivamente. La pereza conduce a la pasividad, a la holgazanería y al sueño excesivo. Y esto evidentemente tiene que ver con el pecado. Y esto es considerado por Dios mal sueño. Un sueño excesivo es un mal sueño. El mal sueño también, por el pecado de pereza, trae consecuencias temporales, materiales, negativas. Es decir, aquellas personas que son perezosos y como consecuencia de ello son dados a holgazanear o a dormir mucho, a no hacer nada, ni ocuparse en trabajar, ni en aquellas cosas que deberían ser atendidas porque son necesarias para sus vidas o para las de sus seres queridos, esas personas, las personas holgazanes y perezosas, suelen tener consecuencias. La pereza tiene consecuencias. En Proverbios 6:11 se dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Necesidad y pobreza son las primeras dos consecuencias de la pereza, del dormir excesivamente. En Proverbios 20:13 se dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El amor al sueño, el amor excesivo, empobrece, nos dice Proverbios. Y por el contrario, abrir los ojos, es decir, tener una actitud ante la vida diligente, despierta, esforzada, dice, te saciarás de pan. Y en Proverbios 23-21 se dice que el sueño hará vestir vestidos rotos. Esto es otro texto que enfatiza la pobreza, la necesidad. Cuando alguien no puede vestir
la ropa adecuada, si no tiene que usar ropa vieja, rota, pues se dice que es en la Biblia una consecuencia de esta actitud de holgazanería o pereza que lleva a una persona a dormir excesivamente. En definitiva, hemos visto hasta aquí que el sueño puede ser bueno o puede ser malo. El sueño bueno lo da Dios a los suyos, a quienes trabajan, a quienes se esfuerzan en la vida y confían en Dios, tienen paz con Dios y con el prójimo, se acuestan en esa paz y desde esa paz y esa fe en Dios reciben el descanso y reciben la restauración placentera de su cuerpo, de su mente y de sus afectos. Pero además la Biblia nos habla de otro sueño distinto. El sueño espiritual. Y nos habla del sueño espiritual y de cómo evitarlo. ¿Qué es este sueño? ¿Y qué lo produce? Este sueño se da entre los creyentes en la salvación de Dios. Entre personas que creen en la salvación de Dios. Mirad lo que dice Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Se está hablando de personas que creyeron en la salvación de Dios, en la salvación que habla la Biblia. Y a estas personas, el apóstol Pablo les dice que es necesario que se levanten del sueño. Es necesario. Porque es el tiempo de levantarse del sueño. Por tanto, el sueño espiritual lo padecen personas que se consideran, que se llaman a sí mismas creyentes. Personas creyentes en la salvación. Y este sueño es consecuencia del pecado arraigado en el alma. Hay creyentes que viven en pecado o que tienen pecados concretos de los que nunca se han librado y que están arraigados en sus almas. Y estos cristianos con pecados enquistados en sus almas son objeto del juicio divino para reprender ese pecado. Dice Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño. La pereza, como sabéis, es un pecado. Por tanto, se está hablando aquí de un pecado que lleva al sueño. Y en Isaías 29:10 se dice, Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. En este texto se nos está hablando de que Dios derrama espíritu de sueño en aquellos que le desobedecen, que andan mal, que viven en pecado. Dios les da un espíritu de sueño. Y aquí, evidentemente, el Señor se está refiriendo a algo espiritual, espíritu de sueño, dice el texto. Por eso hablamos de que este es un sueño espiritual. El sueño espiritual no es otra cosa que una situación en la que un creyente se encuentra como consecuencia de su desobediencia a Dios. Esto que decimos puede no ser reconocidos no por los creyentes. Hay creyentes que desobedecen a Dios en alguna cosa, en algún aspecto, y
no son conscientes de ello, porque han revestido, han recubierto su pecado de piedad. Este era el caso de Jonás. Según la Biblia, Jonás era un hombre al que Dios le encomendó un trabajo, una misión. En Jonás 1, 2 al 6, Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. Y Jonás se levantó para huir en una nave, lejos de la presencia de Jehová. Y hubo un gran viento y una gran tempestad, y Jonás se había echado a dormir. Y el patrón de la nave le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Aquel hombre desobediente, Jonás, fue en dirección opuesta a lo que Dios le había dicho, a lo que Dios le había pedido, y una vez en el barco se puso a dormir. Se puso a dormir. Y en Jonás 3, 1 al 2, 4, 5 y 10, cuando aquel hombre experimentó un quebrantamiento, fue lanzado al agua, lo tragó un pez, lo devolvió a una orilla, nos dice que Jehová dijo a Jonás de nuevo, por segunda vez, ve a Nínive, y predicaba. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Por tanto, en primera instancia, Jonás no obedeció a Dios, sino que se alejó de Dios y se durmió en el barco, pero Dios le quebrantó, echándole al mar los marineros y todo lo que le sucedió con el pez, aquello quebrantó a Jonás. Y Dios le volvió a decir, ve a Nínive, y cuando fue y predicó, dice el texto que hemos mencionado, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría a los ninivitas porque estos se arrepintieron. Y nos dice Jonás 4, 1 al 2, que Jonás se apesadumbró en extremo. Es decir, cuando vio que Dios desistió de castigar a los ninivitas porque estaban arrepentidos, Jonás se entristeció, se apesadumbró en extremo y se enojó con Dios. Y oró a Jehová y dijo, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Por tanto, Jonás obedeció a Dios, pero al entristecerse por el perdón divino a los ninivitas, nos muestra por qué él padeció el sueño espiritual, por qué él padeció esta enfermedad del alma de los creyentes, por la desobediencia, por la actitud recalcitrante de su pecado, por la actitud de justificar su acción mala. Él está diciendo en Jonás 4 que él tenía razón. Encima él se creía que tenía la razón, que hizo bien en huir de Dios, que por eso huyó de Dios. Por tanto, no solamente había hecho lo malo, sino que ahora, después de haber obedecido a regañadientes, seguía creyendo que él no estaba equivocado, que él tenía la razón. Por tanto, Jonás es un ejemplo de creyente desobediente, rebelde, que desobedece a Dios y que encima cree tener la razón. Cree tener la razón. Porque él no entendía que Dios pudiera perdonar
a los ninivitas, a una nación gentil, él no lo entendía. Él, como judío creyente en que Dios solamente quería ser Dios de los judíos y no de el resto de naciones y de familias de la tierra, pensaban que todas las personas, salvo los judíos, estaban excluidos de la salvación de Dios. Y su creencia falsa, su error, le llevó a desobedecer a Dios, a ser rebelde, a creer que tenía la razón. En definitiva, Jonás cayó en un sueño espiritual. Su alma estaba como dormida. ¿Qué efectos o consecuencias tiene el sueño espiritual? Hemos dicho que es un alma dormida. ¿Qué efectos y consecuencias tiene en una persona el hecho de estar dormida espiritualmente? En primer lugar, produce ceguera espiritual que impide ver y entender la verdad. Dice Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Los vigías de Israel eran ciegos, ignorantes, como perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Esto fue también lo que le sucedió a Jonás. Jonás estaba ciego para ver la verdad de Dios, para entender que desde el principio Dios quería bendecir en Abraham, al que había dado la promesa, a todas las familias de la tierra. El creyente dormido espiritualmente está ciego. Ciego para entender, ciego para ver ciertas verdades fundamentales de las Escrituras. A veces nos quedamos sorprendidos por ver a personas que son creyentes en algunas cosas y que las creen firmemente, pero que no creen otras. Hay otras cosas en las que no creen. Y nos preguntamos cómo es posible que una persona crea, por ejemplo, que Jesucristo es el Salvador, y crea pues que a través de su sacrificio en la cruz Dios nos perdona los pecados y nos da la vida eterna. ¿Cómo hay personas que puedan creer eso, pero después no puedan creer otras verdades bíblicas, divinas? Y sencillamente eso se produce porque esas personas, esos creyentes, tienen el alma dormida, porque su desobediencia a Dios por el error en el que están les ha llevado a esa situación de incapacidad de entender toda la verdad. Entienden parte, pero no toda la verdad. En segundo lugar, el sueño espiritual produce falta de empatía con el Señor y con su obra. Nos dice Marcos 14, 34, 37 y 40, que Jesús les dijo a los discípulos: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Un creyente con sueño espiritual no tiene empatía. En el caso que hemos leído, los discípulos debían haber tenido empatía con Jesús.
Él estaba muy triste hasta la muerte. Iba a dar su vida en la cruz. Iba a morir por los pecados de sus discípulos y de todos. Y les pidió que velasen con él una hora, una hora. Pero ellos no sintieron que la tristeza de Jesús era su tristeza. Esto es la falta de empatía. Cuando uno no ve la tristeza ajena como propia, o la alegría ajena como propia, o la necesidad ajena como propia. Cuando uno es indiferente ante el dolor o el llanto ajeno, y no llora con el que llora, ni ríe con el que ríe, eso es falta de empatía. Hay creyentes que tienen falta de empatía. Saben que otros hermanos están pasando necesidad o están pasando por alguna situación de tristeza, de dolor, de quebrantamiento, y no sienten que aquello sea una, una situación por la que tengan que preocuparse, por la que tengan que dolerse. O si alguien es bendecido por Dios y recibe algún tipo de privilegio, no sienten que deban de alegrarse por aquello. Eso es falta de empatía. La falta de empatía de los discípulos con Jesús les llevó a no velar con él una hora, a dormirse, mientras Jesús estaba muy triste hasta la muerte. Y Jesús les dijo: Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Una hora, tan solamente una hora, conmigo, a mi lado. Hay personas, hay creyentes que por el sueño espiritual no tienen empatía. En tercer lugar, la triste enfermedad del sueño espiritual produce pérdida de interés por la escucha atenta de la palabra de Dios. La palabra de Dios debería ser escuchada con gozo por los creyentes, con mucho gozo, con mucha atención, con mucho deseo de entenderla para poderla creer y para poderla obedecer. Pero hay creyentes, por el sueño espiritual, que cuando la palabra de Dios es proclamada, se duermen. Es triste, pero los pastores estamos acostumbrados a ver a personas dormidas o con los ojos cerrados o a punto de cerrarse, porque no pueden escuchar un sermón. Un sermón que dura 45 minutos, 50 minutos, a veces puede durar una hora, pongamos, y se duerme. Una película puede durar 2 horas y hasta 3, algunas. Y hay personas que las ven con interés de principio a fin. O cualquier otro evento de interés, como puede ser un partido de fútbol, un partido de otra cosa. Gente que con mucho interés ve cosas y no se duerme mientras las ve, mientras participa de esas cosas. Y sin embargo, esas personas participan con interés de cosas del mundo, terrenales, temporales, después se duermen cuando escuchan la palabra de Dios. Esto es por sueño espiritual, porque el sueño espiritual conduce al sueño físico también, a un sueño físico en un momento en el que se debería estar atento. El caso de los discípulos hemos visto. Debían estar atentos junto al maestro
con empatía, allí apoyándole, y en vez de hacer todo eso, se durmieron. Pues igual sucede en el caso que estamos hablando ahora. El sueño espiritual hace que el interés por la palabra se pierda. Y quienes tienen sueño espiritual no escuchan con atención la palabra de Dios. Cierran sus ojos, agachan sus cabezas, mientras la palabra de Dios es proclamada. Qué triste, qué triste. En la Biblia se nos habla de un caso. En Hechos 20, 7 y 9. El primer día de la semana Pablo les enseñaba. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Esto es un ejemplo de lo que venimos diciendo, de alguien que por falta de interés, por sueño espiritual, cae en un sueño físico y esto le impide escuchar la palabra de Dios, y en este caso, incluso el caso de Eutico, hubo hasta una desgracia. Aquel joven cayó de la ventana y murió. El problema del sueño espiritual en el creyente es que si éste dura toda la vida, si un creyente está dormido espiritualmente permanentemente, siempre, puede ser una evidencia de que no sea salvo. Puede ser una evidencia de que no sea salvo. Dice Jeremías 51 al 57, embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, dice Dios, a sus capitanes, a sus nobles, a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice Jehová de los ejércitos. Dios advierte a Israel, advierte de que si el pecado es recalcitrante, es permanente, que si se vive en pecado, se practica el pecado, el sueño también puede ser permanente, puede ser eterno. Y lógicamente el que está en un sueño eterno es que no tiene la salvación. Y alguien se preguntará, bueno, es que se pierde la salvación. No, ya lo hemos dicho muchas veces. La salvación verdadera no se pierde. Quien de verdad tiene la salvación no la pierde jamás. Pero no olviden que entre los cristianos, entre el trigo, Satanás siembra cizaña. Por tanto, en el pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios, hay personas que no son verdaderos cristianos. ¿Y cómo se sabe cuáles son cristianos verdaderos y cuáles no? Pues el Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. O en palabras de Santiago, por las obras. La fe sin obras está muerta en sí misma. Así pues, la presencia de obras evidencia quién tiene la salvación de verdad. Y una persona que está despierta, que vive despierta, porque ha sido tocada por Dios, por su gracia, pues es una persona que tiene la salvación. Un creyente puede temporalmente, puede durante una pequeña temporada padecer un sueño espiritual, pero no puede estar toda la vida con sueño espiritual, porque entonces significaría que no es salvo, que no es hijo de Dios. ¿Cuál es el remedio para el sueño espiritual de los que de verdad son salvos y están temporalmente dormidos espiritualmente? ¿Hay algún remedio de parte del Señor? Pues sí, el texto que estamos estudiando nos habla de que el remedio para el sueño espiritual es ser como la hormiga. Ser como la hormiga. La obra de Dios despierta nuestras almas
para oír y entender la palabra que nos salva y santifica. Dios, al salvarnos, nos despierta. El estado de perdición significa estar dormidos espiritualmente. Es decir, un no creyente es una persona perdida y también dormida. Pero cuando Dios salva a una persona, la despierta. En Job 36, 9 al 11, se dice que Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Por tanto, según este texto, la salvación es como un despertar del sueño espiritual en el que está todo incrédulo. Y un creyente es una persona despierta, espiritualmente hablando. Pero, como hemos visto ya, un creyente puede caer temporalmente en el sueño espiritual. Puede volver temporalmente al sueño espiritual. Temporalmente y parcialmente. Es decir, no en todo. Ya decíamos antes que si de verdad alguien es creyente, pues creerá unas cosas y a lo mejor otras no. Está dormido espiritualmente para algunas cosas. Algunos temas los oye y otros temas no los oye. Por tanto, quien de verdad es salvo es una persona que ha sido despertado y si está por un tiempo dormido o padece el sueño espiritual, debe seguir el ejemplo de la hormiga para despertar del sueño y para no volver a caer nunca en el sueño espiritual. El texto que estamos estudiando nos habla de esto, que el creyente debe ser responsable, es decir, que se ocupa con esfuerzo constante de Dios y de sus cosas hasta el fin de sus días. Frente a ese error del que hablábamos al principio, de entender la salvación como una actitud de pasividad, de no hacer nada, de esperar que todo te venga dado, el creyente, el verdadero creyente, es alguien que se ocupa de Dios y de sus cosas. Y lo hace de una forma esforzada, como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. En Lucas 12, 42 al 44, dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. El creyente es como un siervo fiel y prudente. Un buen siervo fiel y prudente. Dice Lucas 12, 45 al 46, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Este texto nos vuelve a demostrar, como antes veíamos, que un creyente no solo está despierto, sino que es responsable. Y si está dormido siempre y no es responsable, pues puede ser una señal de que no es creyente, que no es hijo de Dios. En definitiva, el creyente debe esforzarse y debe de trabajar. Y al esforzarse y trabajar, evita el sueño espiritual y le mantiene preparado para el encuentro con Dios. Dice Proverbios 6, 4 y 6 al 8,
No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Mirad ahora, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Quién no ha visto a las hormigas en la calle, en la acera, en un jardín, todo el día, ocupadas recolectando alimento que llevar al lugar donde viven? Todo el día recolectando alimento durante todo el verano. Y cuando llega el invierno no las vemos. ¿Por qué no vemos a las hormigas en el invierno? Porque están allí, en sus nidos. Allí están, en sus graneros, donde han ido almacenando la comida, comiendo su comida y haciendo su labor. En el verano prepararon el alimento para el invierno. Y Dios nos pone como ejemplo a las hormigas, porque son ejemplo de fuerza, de perseverancia y de constancia. Son animalitos que están todo el día ocupados, haciendo diferentes labores. Y el estar ocupados es lo que nos libra del sueño espiritual. Nos libra del sueño espiritual. El estar ocupados nos ayuda a prepararnos para el encuentro con Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la frase bíblica: no des sueño a tus ojos, ve a la hormiga. Y hemos hablado del sueño físico, mental y emocional. Puede ser bueno y reparador este sueño físico, mental y emocional. Puede ser bueno y reparador como consecuencia de una justa medida entre el trabajo y el descanso, como consecuencia de una relación correcta de fe con Dios. Pero el sueño físico también puede ser malo, por enfermedad o sus tratamientos o por el pecado. El mal sueño impide dormir de forma adecuada, bien por padecer insomnio o por padecer pesadillas. El mal sueño por causa del pecado lleva a dormir de forma excesiva por la pereza, y esta trae consecuencias temporales, materiales, negativas, como la necesidad o la pobreza. Y hemos hablado del sueño espiritual y de cómo evitarlo. Este sueño se da entre los creyentes como consecuencia de pecados no reconocidos, arraigados en el alma, y del juicio de Dios para reprenderlo. Los efectos del sueño espiritual son ceguera espiritual, falta de empatía por el Señor y por su obra, pérdida de interés por escuchar la palabra de Dios y ausencia de salvación en el caso de que este sueño espiritual se dé toda la vida. El remedio para el sueño espiritual es ser como la hormiga, es decir, ser responsables con esfuerzo y perseverancia, preparándonos en santidad cada día para el encuentro con Dios. Dice Isaías 5, 26 al 27, que Jehová vendrá pronto. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos.
ni se le romperá la correa de sus sandalias. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. No demos sueño a nuestros ojos, miremos a la hormiga. Que Él nos bendiga. Amén. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía, tu nombre es en mi oído dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Viviendo he de ensalzarte, y si abandono el suelo, veránme ir a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos llama a esforzarnos por ti y para ti, a esforzarnos por el prójimo, a esforzarnos por tu obra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas también a perseverar, a esforzarnos siempre, en todo tiempo y circunstancia. Ayúdanos, Señor, cada día de nuestra vida a ser como la hormiga, para poder tener paz contigo, paz con el prójimo, para descansar por el sueño físico en ti y para nunca padecer el sueño espiritual y nunca tener las consecuencias de ese terrible sueño. Ayúdanos, Señor, a imitar a la hormiga. Gracias, Señor, también porque sigues sanando, sigues dando cuidados y salud a personas que queremos y amamos en ti.
y por las que estamos permanentemente trayendo a ti sus vidas, sus cuerpos, sus almas. Ten misericordia, Señor, de Carmen Teresa. Ten misericordia, Señor, también de Susana. Ten misericordia, Señor, de Ángeles. Gracias por las noticias buenas que ya nos has dado sobre el diagnóstico. Ten misericordia, Señor, de Josefina y de su padre. Bendice, Señor, a otros que están recuperando del COVID, o a otros que son mayores, como Carmen Rosa, como Jeremías, como Cristina, o que padecen enfermedades crónicas, como Águeda o como Otto. Señor, bendice a otros hijos tuyos, ten misericordia de ellos. Da ánimo al cansado, Señor, da ánimo a Dina, dale fe y esperanza, y también te suplico que bendigas a todo aquel, Señor, que tenga algún problema, que necesite de tu ayuda poderosa para obtener trabajo, para salir de una situación de peligro, para obtener algún tipo de bendición, de ayuda de tu parte. Señor, sé con todos tus hijos y que en ti tengamos siempre el oportuno socorro que necesitamos. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.